Buenas. Bueno, estamos grabando esta sesión. Vamos a empezar con un breve resumen de, bueno, de la comunidad. Esta charla la va a presentar Salesforce Developer Group de Algeciras, Spain. Bienvenidos a nuestra sesión de hoy, que invitada especial es Alba Rivas. Y bueno, ¿qué pasa la página? Ay. Me llamo Virginia Ferrer, soy la líder de la comunidad de Developer Community Group de Algeciras. Soy Salesforce Developer en Rindus y bueno, lidero esta comunidad con las intenciones justamente de compartir conocimientos y hacer acercar a personas que estén interesadas en aprender sobre Salesforce y sobre todo lo que es la comunidad Ohana de Salesforce. Las Salesforce Trailblazer Community son grupos justamente especiales para compartir, hacer compartir estos conocimientos de Salesforce. Dame un segundo que tengo que admitir que se ha unido. Ve mi pantalla, ¿no? ¿No? ¿Han dejado de ver la pantalla? Sí, y ahora mismo no la veo. Antes la veían, sí, ¿no? Sí, antes sí. ¿Qué ha pasado? O ahora está llegando todo el mundo, justo. Dame un segundo. Vale, porque he dejado de presentar. Ahí está. A ver si se une. Buenas. Ya, a ver, otra vez, compartir pantalla. Vale. Bueno, continuamos. Bueno, las Salesforce Trailblazer Community justamente son espacios que ofrece Salesforce para compartir y de una forma fácil, más haciendo networking también, todo lo que es el mundo Salesforce. Nuevas tecnologías y haciendo justamente lazos entre las personas interesadas en esta tecnología. Y bueno, también ayuda, aporta también una ayuda para poder avanzar en esta profesión, ¿no? O en este tipo de aprendizaje. Otra vez. En España hay distintos tipos de grupos. Tenemos en Madrid, en Sevilla, en Granada, que en su momento lo lideró Alba, en Málaga, y también hay en Valencia, Barcelona, en Bilbao creo que también, y en todas partes del mundo. Así que los invito a unirse. A la página web de Trailblazer Community Group, en la cual ustedes pueden buscar justamente qué comunidad, qué grupo está cerca de donde vivís. ¿Vale? Muchas gracias a ustedes y vamos a empezar ahora con Alba. Le paso, le relevo el compartir pantalla. Vale, a ver. Comparto y os pongo por aquí, que os vea. Bueno, les quiero recordar también que la sesión está siendo grabada y que después la subiré en el canal de Salesforce de España. Bueno, pues muchas gracias, Virgi. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado. Tengo el placer de conocer a Juan Diego y a Sofía. A Sofía la conozco solamente online, pero sé, la tengo traqueada, sé quién es. Y ahora mismo me está dando un montón de envidia Sofía y Virginia porque van en tirantes, porque están en Buenos Aires y aquí hace un frío que pela. Pero bueno, y Óscar y Vanina no os conozco, no sé si queréis decirnos algo de vosotros antes de comenzar. O, bueno, si no queréis participar, pues no pasa nada absolutamente, pero si queréis decir algo, pues este es un buen momento. Bueno, hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Vanina, estoy en Buenos Aires. Y a diferencia tuyo, acá hace un calor que te derretís. Y vi esto por LinkedIn y la verdad que me interesó participar para, nada, seguir aprendiendo un poco más y ir escuchando un poco de lo que saben todos y seguir aprendiendo, ¿no? Está bueno. Genial. Hola, buenos días o tarde.
Mi nombre es Oscar Coral, estoy desde Colombia. Llevo alrededor de más o menos un año en el mundo Salesforce. Digamos, a Alba he visto sus videos por YouTube, he tenido la oportunidad de aprender un poco del tema. He intentado conectarme por Twitch, pero es muy difícil por el horario. Y nada, vi la oportunidad de conectarme a esta sesión y quiero aprovechar para aprender, seguir aprendiendo, que me interesa mucho el mundo Salesforce. Qué bien, pues muchas gracias por conectaros. No sé si los demás queréis decir algo, que yo os conozco, pero el resto de la llamada no. Bueno, me puedo presentar. Yo soy Venga, Juan, yo soy Juan Diego, soy Salesforce Developer aquí en el sur de España. Llevo 5 años trabajando con Salesforce para una empresa mundial, se llama Paysafe. Y empecé hace 5 años con esto, en esta misma empresa. No conocía nada de Salesforce y poco a poco pues me he ido metiendo en este mundo. Un poquito más. Bueno, yo soy perdón. Bueno, yo soy Sofía, como Vanía y Vir, vivo en Buenos Aires, si es que no entendí mal. Y bueno, llevo trabajando como Salesforce Developer hace 2 años. Siempre fui backend y ahora tengo ganas de aprender más de front, así que bueno, por eso es que me puse a seguir los tutoriales de Alba y nada, un placer estar acá. qué bien. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Vamos a intentar hacer la sesión un poco interactiva, ¿no? Ya que somos poquitos, yo creo que se puede. Entonces, si queréis, cualquier pregunta, me paráis sin ningún problema y vamos resolviendo los problemas que tengáis y las dudas y las cuestiones, ¿vale? Bueno, Dame un pues... segundito, Alba, ¿Sí? que quería comentarles, bueno, las chicas que viven en Buenos Aires, yo soy de Santa Fe, pero justamente estaba hablando con una de las chicas que lideran una de las comunidades ahí en Buenos Aires y creo que, no sé si ahora en febrero o a principios de marzo, hacen un evento, así que ahí les he pasado el enlace para que busquen las comunidades que hay en el mundo y pueden buscar la de Buenos Aires y ahí justamente hay varios grupos. Genial, genial. Bueno, pues nada, esta charla me la pidió Virginia y a Virginia se la pidió Juan Diego. Va a tratar sobre cómo hacer unit test unitarios para Lightning Web Components. Y bueno, vamos a ver que esto es muy interesante. Se lo estaba comentando antes de que llegaseis a Diego, porque los test unitarios de Lightning Web Components realmente son test de JavaScript. Entonces, si aprendes hacer test de Lightning Web Components, realmente estás aprendiendo a hacer unit test de JavaScript con un framework que se llama Jest, que está muy extendido y adoptado en muchísimas tecnologías web, no solamente las que utilizamos en Salesforce, ¿no? Como esto es una charla de Salesforce, pues tengo que incluir esta diapositiva que significa que Salesforce está en la bolsa y que no compréis acciones de Salesforce basándoos en funcionalidad piloto o beta. Dicho esto, pues comenzamos a hablar sobre cómo se escriben unit tests y se ejecutan para Lightning Web Components, ¿no? Entonces, la mayor diferencia, diría yo, con respecto a los tests de Apex es que para ejecutar Lightning Web Components Test no necesitas desplegar el código a tu organización. Los test de Lightning Web Components se ejecutan en el local. Lo que se hace es que se simula un navegador, o sea, Jest simula que hay un navegador en su propia ejecución, en la propia ejecución del test, y entonces de forma local va comprobando que en ese navegador virtual tu componente ha pintado lo que tenía que pintar o tu componente ha lanzado los eventos que tenía que lanzar. Entonces, el código de test de Lightning Web Component no se deploya, no puede depender de datos de Salesforce porque se va a ejecutar en tu máquina local y, bueno, sí hay que guardarlo, por supuesto, en el sistema de control de versiones como cualquier otro código, pero no se despliega la organización. Como os digo, es estándar de JavaScript.
se utiliza la librería esta Jest, que ahora vamos a ver. Aunque hay otras librerías, por ejemplo, los Aura Components utilizaban una librería o se recomendaba utilizar para crear esos tests una librería que se llamaba Jasmine, que se llama Jasmine, que también está muy extendida, pero para Lightning Web Components decidieron dar soporte a Jest porque es más popular que Jasmine a día de hoy. Y no se requiere un tanto por ciento mínimo como pasa con Apex, aunque bueno, yo siempre recomiendo que se escriban los tests, ¿no? Al final escribir test es una inversión para el futuro. O sea, si tú quieres hacer un proyecto rápido, pues no escribas test, ¿no? Y si te da igual cómo quede en el futuro. Pero si ese proyecto va a necesitar una cierta mantenibilidad, vas a tardar mucho más si escribes test, pero en el futuro pues va a estar blindado frente a errores. Entonces, me parece muy importante. ¿Cómo hacemos para ejecutar esos tests en nuestro entorno local? Bueno, pues vamos a necesitar Node, vamos a necesitar un proyecto de Node y en ese proyecto de Node vamos a definir unas dependencias de desarrollo solo, porque no son librerías que se tengan que desplegar a la OR, sino librerías que solo necesito en local cuando estoy desarrollando, que es cuando ejecuto los tests o en mi sistema de integración continua. Y esas dependencias de desarrollo pues va a ser Jest, el framework este que os digo, más una pequeña extensión específica de Lightning Web Components que facilita el escribir test con Jest. Se recomienda también, esto ya no es obligatorio, utilizar una librería que se llama Slint, que te va a servir para que te salgan como avisos en Visual Studio Code de lo que hay mal escrito en tu código y para lo cual también tenemos como un plugin que son una serie de reglas específicas para Lightning Web Components y luego, bueno, pues hay otras dependencias que son también opcionales como Prettier, etcétera, que es la configuración que nosotros recomendamos y la que utilizamos en todas las aplicaciones de prueba que tenemos en Trailhead Apps, que luego os las comparto por si no las conocéis. Son una serie de aplicaciones en las cuales nosotros hemos montado cómo creemos que debería ser la estructura de un proyecto bien hecho, con sus sistemas de integración continua, con sus tests, todos tienen escritos, todas las aplicaciones de prueba nuestras tienen test para todos los componentes, etcétera, para que tengáis eso como ejemplo, ¿no? Como patrón a seguir. Y lo que os decía, esta parte de aquí es opcional. Realmente lo único que se necesita es Jest. ¿Puedo escribir test de Lightning Web Components con otro framework? Sí, lo que pasa es que nosotros recomendamos este porque tiene la extensión de Lightning Web Components y también porque se eligió porque es el más popular. Entonces, Jest, la documentación la tenéis en jestjs.io y es lo que os digo, un framework muy popular, lo creó Facebook, lo que hace es que ejecuta tu test y simula un DOM virtual con otra librería también que es muy famosa en el mundo del desarrollo web que se llama JSDOM. Y tú no lo estás viendo, pero realmente por debajo está como pintando todo lo que tu Lightning Web Component está creando en la vida real, en un navegador real, pero lo hace como de forma virtual sin que tú lo veas. Y de esa forma puede testear qué es lo que se ha pintado en ese DOM. Y bueno, y como el Jest es muy popular, pues casi todos los frameworks tienen extensiones para Jest. O sea, no solamente nosotros tenemos las extensiones para Jest de Lightning Web Components, sino que hay otras de React, hay otras de Vue y de casi todos los frameworks de frontend que se pueden utilizar hoy en día. Tiene 3 modos, esto lo vamos a ver luego también, que sería el modo de ejecutar normal. Luego tiene otro modo que se llama modo watch, que te permite que cuando tú haces commits a Git, automáticamente se ejecuten los tests que cubren solo lo que tú has cambiado, solo lo que tú has comiteado, que puede ser bastante interesante para agilizar el proceso de desarrollo. Modo debug, que vamos a ver que si lo utilizáis en Visual Studio Code, incluso es más sencillo, porque las extensiones de Visual Studio Code de Salesforce te permiten, simplemente dándole a un botoncito ya, debuguear tu test y tu Lightning Web Component. Y un modo coverage que te calcula la cobertura
que tienes de código, igual que existe para Apex el cálculo de cobertura, pues lo puedes calcular para Lightning Web Component y eso lo vamos a ver también luego. Tienen, bueno, casi todos los frameworks de test de UI tienen una cosa que se llama Mocks, Stubs y Spice, que son herramientas para poder aislar tu componente de las dependencias que tenga. Por ejemplo, si tu componente tiene dependencia con un módulo de Apex o con una llamada a la UI API por medio de Wire, o si tiene dependencia con otro componente base como un Lightning Input o lo que sea. Estos son una serie de herramientas que te va a permitir simular todas esas dependencias externas y que tú te puedas concentrar en testear solo lo que tu unit test, solo lo que tu componente hace, que esa es la definición de unit test. Realmente esto también existe en Apex. En Apex hay un framework de mocking. Mock significa simular. Y casi nadie lo utiliza. Y la gente dice, estoy creando unit test. No, no estás creando unit test, estás creando test de integración. Porque para que sea un unit test puro, solamente deberías estar testeando lo que hace tu método exclusivamente y aislado de todo lo demás que pueda estar ocurriendo en la OR. Y en Apex se puede utilizar también, se puede implementar este approach, que no me sale ahora en español, esta estrategia, ¿no? De hago unit testing puro 100%, simulo todo lo demás y solo testeo lo que hace mi componente. Que eso ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, yo me instalaría Jest a través de Node, en mi proyecto de Node, y me instalaría también el plugin que han hecho en Salesforce para Lightning Web Components para que sea más fácil testear los Lightning Web Components. Entonces, ¿qué es lo que incluye este plugin? Bueno, pues como os he dicho antes, lo ideal sería que si tu componente utiliza un Lightning Input, a ti te da igual lo que haga ese Lightning Input. Lo único que quieres saber es que tu componente, la lógica que ejecuta tu componente y la que tú has escrito, está funcionando correctamente. Entonces, te da una serie de stubs para los componentes base, que son como implementaciones que simulan los componentes base, pero que son tontas, que no hacen nada. O sea, que simplemente en tu Lightning Web Component, si tú estás utilizando un Lightning Input, se está utilizando por debajo, cuando se ejecuta el test, esa implementación tonta, y da igual si ese Lightning Input al final, en la implementación real, falla o no falla, porque a ti lo que te importa es saber que lo que hace tu componente está bien. Lo que hace el Lightning Input me da exactamente igual. Es problema de Salesforce, que es el que ha creado ese Lightning Input. Te dan también una utilidad para hacer mocking de los wires, o sea, cuando haces las llamadas a Apex o las llamadas a la UI API con wire, eso testearlo tú solo con Jest sería un poco complicado. Entonces, te da el plugin pues una utilidad para simular que ese método se está llamando y lo que ese método devuelve. ¿Esto cómo se instala? Bueno, pues en nuestro proyecto, cuando te creas el proyecto de Node, de hecho, si te lo creas con SFDX, Create New Project, ya viene la configuración así, pero si te lo creas tú desde cero, pues sería incluir esta extensión que se llama Salesforce SFDX SWC Jest. Y con eso, pues ya estaría. Lo que os decía, esta sería la parte casi obligatoria, ¿no? Jest y la extensión del WC Jest. Luego tenemos parte recomendable, no obligatoria, pero muy recomendable, que sería utilizo el linter slint y las reglas para Lightning Web Component. ¿Esto qué me va a proporcionar? Pues me va a proporcionar la habilidad de ver una serie de warnings y de mensajes, incluso errores, cuando estoy escribiendo el código en Visual Studio Code. De hecho, bueno, se puede utilizar aparte de Visual Studio Code, se puede ejecutar el linter desde la línea de comandos, pero para mí lo realmente interesante es que me diga en tiempo real, cuando yo estoy escribiendo algo, si hay algún problema con ese código que estoy creando, ¿no? Y este tipo de cosas, de warnings, te los proporciona
las reglas de ESLint para Lightning Web Components. De hecho, hay como a varios niveles. Hay unas que son las básicas, hay otras que son como más estrictas y hay otras que son como más holgadas, ¿no? Que no te chequean tantas cosas. Vale. Pues, ¿cómo me crearía un proyecto que tenga test de Lightning Web Component? Creando un nuevo proyecto con la interfaz de línea de comandos o con Visual Studio Code, ejecutando npm install. Esto lo cuento porque hay mucha gente que si viene de backend, como por ejemplo ha comentado antes Sofía, no sabe cómo funciona Node, ¿no? Y es importante entender un poquillo cómo funciona Node para saber cómo ejecutar los tests de Jest. Entonces, por eso me bajo hasta este nivel para explicarlo desde un principio, ¿no? Y entonces, al hacer npm install, lo que ocurre es que se analiza lo que tú tienes en tu package.json, que es la definición de tu proyecto de Node, te baja todas las dependencias que se guardan en una carpetilla que tiene los nombres de las librerías que tú has listado ahí en ese package.json y ya estaría, ¿vale? Y te deja ahí las dependencias como a nivel de tu proyecto, no a nivel global en tu máquina, sino a nivel de tu proyecto. Y NPM es una forma de gestionar proyectos de Node, pero hay otra librería que ya habréis visto por ahí seguramente, que se llama Yarn, y que son muy parecidas, ¿vale? Hay alguna gente que prefiere una, que prefiere otra, pero podéis verlo de las dos maneras, Yarn install, npm install. Entonces, quería enseñaros cómo hacer un proyecto así desde cero. A ver, aquí. ¿Sabéis cómo funcionan los proyectos de Node? Lo digo para contarlo esto, saltarme esta parte, ir un poco más al grano, ir más despacio. Yo no, por ejemplo. Bueno, Pues entonces lo cuento, ¿no? Entonces, voy a abrir aquí una nueva instancia de Visual Studio Code. Y yo, por ejemplo, aquí pues puedo crear un proyecto con la paleta de comandos con Create Project, ¿no? sí, así normalmente lo creo yo, o directamente, sí, así. Exactamente. Manual. Voy a seleccionar estándar, le voy a poner charla tests, por ejemplo. Me va a decir dónde lo creo, en mi carpeta dev. Y aquí pues ya me ha creado la estructura del proyecto y vemos que está el package.json. Entonces, en el package.json es donde se tiene la definición del proyecto de Node y las dependencias con librerías externas que tiene ese proyecto de Node. Entonces, realmente en Lightning Web Components, a ver que me está dando estos errores, en Lightning Web Components, nuestros proyectos, Node solamente se utiliza para desarrollar, es decir, luego tu proyecto se despliega y ahí ya Node da igual, no se utiliza Node para nada, pero sí que se utilizan algunas librerías para lo que os digo, para hacer el linting, para formatear el código, para ejecutar los tests de Jest. Entonces, por eso esas librerías van en el apartado de dependencies. Juan Diego, dime. Es que estás diciendo que esto es cómo has creado este proyecto con el NPM, estoy un poco liado. No. Me creí que estabas usando el SFDX. Sí, lo he creado con lo de SFDX Create Project. Lo que pasa que este es la template que se te crea por defecto. Eso, pero no es NPM, me refiero, no es el Node.js quien te ha creado ese package.json. Ha sido el propio... Esto es un proyecto de Node que se me ha creado a través de SFDX Create Project. Vale. Pero tú podrías crear también un proyecto de Node con Node. Vale. Es que era eso, es que estaba escuchando ahí, digo, pero a mí me sonaba esto habiendo usado la SFDX, por eso sí, estaba... así, para Salesforce es más sencillo, así desde luego, porque te viene ya todo medio configurado. Vale. Es que ya yo no sabía que la SFDX te creaba ya la parte del Node también ahí sí. para, pues si necesitas. Vale, era eso. Vale, claro. Entonces, ese sería el primer paso. Ahora, ¿qué pasa? Que tú aquí hemos creado un proyecto, pero estas dependencias no existen ahora mismo en mi máquina local. Entonces, para que se bajen esas dependencias, hay que ejecutar npm install o yarn install. Y entonces, eso lo que hace es bajarte todo lo que tú tengas aquí. Y te lo baja y te lo pone por ahí en una carpetilla. Si esto se ejecuta
en un sistema que tengo montado de integración continua en una máquina virtual que está donde sea, pues te lo bajaría a esa máquina virtual. Por eso es interesante que las dependencias siempre se definan a nivel de proyecto. Están autocontenidas en el proyecto y tú con un npm install ya se te va a bajar todo y va a formar parte de tu proyecto y no tienes que tener nada más en esa máquina virtual para gestionar aparte. Entonces, bueno, ahora se me está bajando esto, vamos a ver cuando se baje, que no sé cuánto va a tardar, que se me va a crear aquí una carpeta no de módulos y en esa carpeta es donde se van a guardar todas estas librerías que yo estoy utilizando por debajo. Entonces, ¿cómo se pueden utilizar estas librerías? Pues gracias a los scripts, ¿vale? Aquí hay una parte de scripts en la cual yo puedo llamar a ejecutables que pertenezcan a esas librerías y que se supone que se han bajado en mi proyecto. Mira, ya se ha bajado, ¿no? Aquí. No de módulos. Pues todo esto se me ha bajado. ¿Por qué se me han bajado tantos? Porque estas librerías dependen de otras librerías. Y esas librerías de otras librerías. Entonces aquí se baja todo lo que necesitas para que tu proyecto se ejecute en esa máquina, en mi caso en mi máquina local, pero también puede ser una máquina virtual en tu sistema de integración continua. Entonces, por ejemplo, si quiero ver la de Salesforce SFDX Jest, pues esa tiene que estar por aquí. Salesforce SFDX Jest, y resulta que esa librería contiene aquí un ejecutable que se llama SFDX Jest, ¿vale? Entonces, por eso, luego cuando yo defino los scripts, puedo utilizar ejecutables que estén definidos en esas librerías, como por ejemplo este. Si yo tuviese esa librería instalada en mi máquina a nivel global, pues yo podría escribir en la línea de comandos sfdx no sé qué, no sé cuántos. Lo que pasa que como te lo baja a nivel del proyecto, la única forma que tengo de acceder a eso es definiendo un script, ¿vale? Entonces, hay scripts que te permiten ejecutar un test unitario, que ese sería, o sea, que lo que hace por debajo cuando tú ejecutas este script es llamar a ese binario que se acaba de instalar. Hay otros, bueno, estos son los que te vienen por defecto, pero tú aquí te puedes crear los scripts que quieras, ¿vale? Por ejemplo, te puedes crear un script que haga, pues no sé, prettier and print y que llame primero a npm prettier, por ejemplo, y que luego llame a npm run test unit, por ejemplo, ¿vale? Me lo estoy inventando, pero que me refiero que estos scripts de aquí son como una forma de definir posibles ejecuciones que se van a realizar en tu proyecto, de lo que sea. Entonces, las que me interesan ahora mismo son estas que vienen aquí. ¿Cómo se ejecuta un script? Pues en la línea de comandos se escribe, a ver, voy a limpiar esto y le voy a poner más, ¿qué ha pasado aquí? Clear. Le voy a poner más grande. ¿Cómo se ejecuta un script que esté definido a nivel de proyecto? Pues se escribe npm run y luego el nombre del script, por ejemplo, test. Pues eso me va a ejecutar, me está ejecutando esto realmente por debajo, ¿vale? ¿Se entiende? Vale, esto es importante entenderlo porque es cómo funciona casi todo, o sea, no solamente los tests, sino cualquier dependencia de desarrollo que se esté utilizando en el proyecto de Node de Lightning Web Components. Y si luego os pasáis a desarrollar algo que sea en Node, que no sea Lightning Web Components, funciona igual. O sea, que esto es Node puro y duro. Entonces, bueno, esto me ha dicho que no ha encontrado test, pero porque supongo que tengo que invocar el comando de otra manera. En cualquier caso, que esta sería la forma de ejecutar estos test de aquí. Porque quiero ejecutar prettier, npm run prettier. Esto, mira, sí que me está formateando los diferentes ficheros que tengo aquí en mi proyecto.
Claro, es que, claro, ya sé lo que me ha dicho. No ha encontrado test porque es un proyecto nuevo que me acabo de crear, ¿vale? Por eso no hay test. Pero me voy a ir al de LWC Recipes, que es este de aquí, que es una de nuestras sample apps, que si os fijáis, abro el package.json y tiene más o menos lo mismo. Y aquí si hago npm run test, que sería este de aquí, este script de aquí, sí que me va a ejecutar todos los tests que tengo escritos en LWC Recipes. ¿Sabéis qué es esto de LWC Recipes? No. ¿Alguien no lo sabe? No, yo no sé. Vale. No, yo tampoco. Bien, pues aquí estamos, ¿no? Pues eso me viene genial porque estoy promocionando una de las cosas en las que invierto más tiempo de mi trabajo, que son las sample apps, ¿vale? Si os vais a GitHub, a ver, github.com, es github.com/trailheadapps. Pues bueno, me ha pedido autenticación, pero son repositorios públicos. Pues aquí hay un montón de aplicaciones de prueba que mi equipo mantiene, ¿vale? Las mantenemos todas las releases, vamos añadiendo nuevos ejemplos de todas las funcionalidades que van saliendo, vamos actualizando si hay algo obsoleto o que ya no se debería utilizar para que siempre las aplicaciones sigan las best practices. Y hay aplicaciones de todo tipo. Hay algunas que son como, por ejemplo, un caso de uso de un cliente, esta es de una tienda de bicis, esta es de como una página donde te puedes comprar coches, esta es de una inmobiliaria, y luego hay algunas que son de recetas cortas que te dicen, pues, cómo hacer esta de Lightning Web Components, que la tengo desplegada por aquí. Espera, la voy a abrir, que la tengo desplegada y va a ser más sencillo. Sí, a mí lo que me está pasando es que muchas veces, claro, por nombre no lo reconozco, pero después, por ejemplo, como dice también Vanina, cuando mostraste lo que era, digo, sí, lo Ya conozco. sabéis lo que es, ¿no? Sí, Vale, he sacado muchas veces lo típico que buscas algo, un ejemplo o algo y miras la librería esa y ya encuentras muchas cosas. Es La que de no. Dreamhouse es la que me ha hecho a mí. Eso, sí. A ver, Sí, esa es la que más Eso se lo- utiliza también, los Exacto. Trailhead. aquí, vale, que ya me ha abierto el chat, es que no veía el chat. Vale, pues la de LWC Recipes esta está muy bien para aprender las Web Components, porque tiene trocitos de código muy pequeños explicando como patrones de todo lo que se puede implementar en Lightning Web Components. Y todos los trocitos de código, todas las recetas, tienen sus tests implementados con Jest. Entonces, cada vez que yo tengo una duda, porque yo no me acuerdo de memoria de cómo se implementa cada caso de uso, pues cada vez que tengo una duda me vengo aquí y lo miro. Miro el repo, miro el código y digo que tengo que hacer un test de llamar a Apex de forma imperativa. Bueno, me está tardando un poquillo en cargar, pero yo sé que ese Lightning Web Component se llama Apex Imperative Method. Y entonces aquí tengo la implementación del componente y sus tests. Y me vengo aquí y lo miro y lo copio, copy-paste. Le cambio 4 cosas y ya está hecho, ¿no? Entonces, a ver, normalmente vas a tener que currártelo un poquito más porque los casos de clientes suelen ser más complicados, pero ya tienes una buena base con la que empezar. Entonces, bueno, sigo con la presentación. Eso sería el setup de un proyecto para poder ejecutar test. Ya los test, ya puedes empezar a crear test, ¿no? Suponemos que te has creado tu Lightning Web Component y dices, ya quiero crear un test, ¿cómo lo hago? Bueno, pues se puede hacer, como siempre, por línea de comandos o por un comando en la paleta de comandos del Visual Studio Code que se llama Create Lightning Web Components. O te puedes crear la carpeta a mano, lo que quieras. Lo más fácil es el comando. Entonces, si yo quisiera aquí, me voy a... Este es que tiene todos los... Voy a ver si tengo por aquí abierto
me voy al proyecto nuevo que había creado, que se llama Charla Test. Entonces, ponte que yo me creo aquí un nuevo Lightning Web Component. A ver, Lightning Web Component. Un momento que está cargando. Es que a veces cuando no se pone la barra de abajo, cuando sigue así en azul y no se ve nada, es que está cargando el Visual Studio con todas las extensiones y todo, y hay que esperar un poquillo. Ahora, vale. Entonces digo, Create Lightning Web Component. Y ahora el Lightning Web Component se va a llamar componente Algeciras, por ejemplo. Algeciras. Y ahora yo quiero crear un test, pues busco Create Lightning Web Component. No lo tengo que escribir entero, con que escriba las siglas ya me vale. Create Lightning Web Component Test. Me dice directorio, Force App y componente Algeciras. Y ya pues me lo crea ahí. Aquí estaría. Y te crea... ¿El qué? Vos también habías presentado también una herramienta, ¿no? Para crear Lightning Web Component, que ya trae esa carpeta incluida, ¿no? Sí, Un eso plugin. es, sí, exactamente. Eso, bueno, pero eso es aparte, eso es una extensión, extensiones aquí, que hicimos entre un muchacho y yo, que se llama LWC Builder, que es este, que te permite crear Lightning Web Components configurando como todas las posibles configuraciones, valga la redundancia, todas las posibles opciones que tiene un Lightning Web Component, pero de forma declarativa. Pero esto es algo que no es de Salesforce, ¿vale? Es algo que hicimos el muchacho este y yo. Y esto es, os lo enseño ya de paso, es esto, ¿vale? Le pone el nombre de componente, la versión de la API, para los sitios donde quieres que esté disponible. Entonces, esto como que al final te configura el XML. Le puedes poner propiedades, si por ejemplo va a ser un componente expuesto para Flow, etcétera, etcétera. Y aquí había una opción. A ver, mira que lo creo yo y no me acuerdo ya cómo funciona. Está ahí, te la has pasado, ¿no? Ponete Vale, Spy. aquí componente, por ejemplo, mi componente. Test file, eso, hay una opción que te permite crear los test files. Eso, esto es lo que estaba buscando. Y aquí abajo te da como una previsualización de cómo te va a quedar el código al final y es como para que no te tengas que acordar de memoria cómo se llaman las propiedades y todo eso. Le das a Create y ya te crea el componente como sea. Pero ya os digo que esto es aparte, ¿vale? Y bueno, ya tendríamos nuestra clase de test. Entonces sigo con la presentación, yo os voy contando un poquillo cómo sería esa clase. Bueno, tiene que estar siempre en la carpeta / test / y aquí puedes tener varios ficheros si quieres dividirlo en diferentes ficheros. No tienes por qué tener uno solo y se pueden llamar de forma diferente los ficheros, no se tienen que llamar hello. Entonces, normalmente un fichero va a representar lo que se llama una test suite, que sería pues un conjunto de tests, conjunto de pruebas que tienen sentido para ese componente en específico. Los tests se escriben así, se pone it, luego se dice como lo que esperas que haga el test o lo que está testeando, el caso de uso que está testeando ese test, y ya se define, esto sería una función, una arrow function, que es una sintaxis de JavaScript como más avanzada de cómo se escribían las funciones antiguamente, pero esto pensar que es una función que no recibe nada por parámetro y que ejecuta lo que haya entre los otra vez. Madre mía, estoy despesa hoy. Antes me ha pasado que he hecho un directo y no me acordaba cómo se decía esto en español. Llaves, ¿vale? Llaves. Vale, pues eso, pues ahí se escribiría el test. O sea, esto es equivalente al método de Apex en el cual tú escribes el test. Y esto de aquí de after each es un código que se va a ejecutar después de cada test, después de que se ejecute cada test individual, que te sirve para hacer limpieza. Porque hay veces, acordaros lo que hemos dicho antes de los mocks, que tú vas a reemplazar
como dependencias o librerías que tu componente está utilizando y vas a meter unas de mentira, ¿no? Entonces, el after each te sirve para limpiar eso y que se vuelvan a poner las que deben estar de verdad, ¿no? Porque hay veces que es necesario. O limpiar esas y poner otras falsas, pero que devuelvan otra cosa diferente, para que, pues, que me entendáis más o menos. Y bueno, luego cada test pues debería tener una estructura que es la misma que debería tener cualquier test de Apex, ¿no? Va a haber una parte de inicialización, que en Apex, ¿qué sería? Pues me creo esta cuenta, le pongo este nombre y este número de empleados y lo que haga falta, porque luego va a haber una parte when en la cual voy a llamar al método. O sea, estoy diciendo primero cómo sería en Apex y ahora os digo cómo sería en Lightning Web Components. En Apex me crearía la cuenta, el contacto, lo que sea. En la parte when llamaría al método y diría, quiero que cuando llamo a este método pasándole esta cuenta y este contacto, y luego habría una parte then, que sería donde compruebo qué es lo que me está devolviendo ese método, ¿no? Y aquí diría, pues hago system.assert, que ahora hay unas nuevas clases de assert, por cierto, en la Spring, assert.arEquals, o sea, son iguales lo que yo espero y lo que me ha devuelto ese método. Eso sería una estructura de test de Apex normal, ¿no? Pues aquí sería lo mismo, lo que pasa que en las condiciones iniciales va a ser algo como, dado que se crea este componente en el DOM, o sea, va a haber una forma de simular que tú estás creando ese componente y que realmente se va a estar creando en ese DOM virtual que tiene Jest, y que mi componente recibe, por ejemplo, este valor para sus propiedades, porque a los componentes se les puede definir propiedades APIs, propiedades públicas, y pasarles valores, ¿no? Pues eso es algo que se puede setear en las condiciones iniciales. Ahora, la interacción que simulas ya no va a ser llamar a un método, ya va a ser simular pues, que el usuario ha hecho clic en un botón, simular que se ha lanzado un evento y que ha llegado a mi componente, simular que ha pasado algo, ¿no? Y entonces, ¿qué compruebo? Pues compruebo que mi código, mi Lightning Web Component, ha hecho lo que tuviera que hacer. Normalmente, ¿qué va a ser? Pues que a lo mejor ha hecho que se vea una parte del componente que no se veía y ha pintado cosas en el DOM, o a lo mejor lo que tenía que hacer cuando el usuario le ha dado un botón es lanzar un evento, y entonces yo aquí en el DEM voy a poder capturar ese evento y ver que la lógica de mi componente ha lanzado el evento que tenía que lanzar. Entonces, la idea es la misma, lo que pasa es que el concepto es un poquito diferente porque hay que pensar que estamos pintando el componente en el DOM, como si fuera un navegador, pero de mentira, virtual, no es de mentira, es virtual. Y lo que estamos simulando son las interacciones que el usuario pueda tener con esa página, el usuario o otro componente también, ¿no? Y lo que estamos comprobando es la lógica de mi componente. Lo ideal sería hacer test que comprueben la lógica que yo escribo en JavaScript. No hace falta que compruebes que hay pintado un div y luego un p y luego un span y luego no sé qué, porque eso al final no tiene mucho sentido, pero sí tiene sentido que compruebes que tus métodos de JavaScript están haciendo lo que tienen que hacer. ¿Se entiende más o menos? Ahora, esto es así a nivel abstracto, ahora vamos a ver ejemplos y se va a entender muchísimo mejor. Entonces, ahora llega la parte complicada, lo del mocking. Los frameworks de mocking, os he dicho, están en todas las tecnologías. El primero que salió es el de JavaScript, no, perdón, el de Java, que tiene un nombre que en español es muy gracioso porque es Mockito, ¿vale? Primer framework de mocks, Mockito. Entonces, ¿qué hacemos con esto del mocking, no? Si venís de Apex, seguro que habéis utilizado ya algún mock. Cuando en Apex hacemos llamadas a un HTTP callout externo y quieres escribir un test, ese test no puede llamar a la HTTP callout porque no debería estar llamando a un
call out cuando realmente lo que estás haciendo es simplemente comprobar que tu funcionalidad funciona como se espera. Lo que se hace utilizar es el HTTP callout mock, que simula que ese HTTP endpoint se está llamando y de hecho le puedes dar como una respuesta falsa, ¿no? Le puedes dar una respuesta que es lo que supuestamente te debería devolver ese callout. Y de esa forma independizas lo que haga ese endpoint de lo que está comprobando tu test, que es lo que queremos, porque queremos que nuestras tests comprueben nuestro código. En funciones, en Salesforce Function hay lo mismo, hay una forma de tú, si en Apex estás llamando una función, moquear lo que hace esa función, porque a mí lo que haga la función me da igual. Quiero que mi unit test compruebe lo que hace mi método de Apex. Vale, pues el concepto sería exactamente lo mismo. Aquí tengo un componente que me inventé y es un... Vale, sí, esto está mal escrito, es un formulario de registro y se supone que este componente tiene un método salvar país del formulario que lo que hace es llamar a una librería externa. Esta librería externa me da igual quién la ha escrito, ¿vale? Yo lo que quiero testear es lo que hace mi componente y con esa librería externa comprueba si es válido el país. Si es válido, devuelve un mensaje que dice es un país válido. Me estoy dando cuenta que aquí me falta el this, o sea que sí, que esto me lo inventé. Y si no es válido, pues devuelve otra cosa. Entonces, a mí no me interesa comprobar lo que hace isValidCountry. Yo doy por supuesto que eso está bien. Lo que me interesa comprobar es qué hace mi código si un país, o sea, un test case sería qué hace mi código si el país es válido y otro test case sería qué hace mi código si el país no es válido. Entonces, lo que podemos hacer es moquear, simular esta librería de aquí, o sea, esta librería de aquí, este módulo o esta función y en uno de los tests forzar que esa simulación diga que es válido y en el otro test forzar que diga que no es válido. Vale, que es que veo comentarios en el chat. Bienvenidos, Axel y Renato, que veo que os habéis conectado recientemente. Sí, se han unido nuevas personas. Sí. Lo que decía, si necesitáis pararme o lo que sea, sin problema, ¿vale? Estamos aquí distendidamente. Entonces, ¿cómo haría yo esto de hacer que en test esto se haga de una manera falsa y que yo le ponga los valores que yo quiera? Pues con los mocks, ¿vale? Con los mocks lo que hago es que en la ejecución real llamo al country utilities de verdad, al módulo de verdad, y en la ejecución de unit test yo llamo a un country utilities fake que cuando yo quiero devuelve true y cuando yo quiero devuelve false. Sería algo así. La diferencia entre stab y mock es un poco sutil, ¿vale? No os preocupéis por eso ahora mismo. Para empezar, pensar que mocks y stab es lo mismo y ya está, es lo más sencillo. Y luego hay otra cosa que se llama spice, que sí es un poquito diferente. Porque con los spice lo que se hace es que sí que se utiliza la implementación real, pero se espía. Es decir, yo soy capaz de inspeccionar cómo se ha hecho esa llamada y saber cómo se ha llamado a esa implementación real. Esto independiza menos tu código del otro código, pero a veces es necesario, ¿vale? A veces no es posible escribir los tests de esta manera y hay que escribirlos con Spice. Yo todavía no me he encontrado un caso así, ¿vale? Y nosotros en LWC Recipes siempre utilizamos mocks. Así que, bueno, yo os recomiendo siempre que vayáis por la estrategia esta de utilizar mocks. Pero está bien saber que esto también existe y que hay mucha gente que lo utiliza. A mí me gustan más los mocks por lo que os digo, porque independiza totalmente, nunca se llama la implementación real y entonces, si falla Country Utilities, los unit tests que me van a fallar son los de Country Utilities, no los de mi componente que estoy comprobando, que es Registration Form. Entonces, me va a ser mucho más fácil identificar dónde está el fallo. Vale.
Entonces, dicho esto, que es un poco complejo, pero que ahora mismo os voy a enseñar algunos ejemplos en código. Os he comentado al principio del todo que cuando instalamos la extensión esta de SFDX, el WCJest, se están instalando los stubs para componentes base y la utilidad de mocking the wire. Vamos a verlo en un poco más de profundidad. Vale. Estos son las implementaciones tontas, lo que os decía, de los componentes base. ¿Por qué? Porque en test, a mí, cuando tengo un Lightning Accordion, lo único que me interesa es poder pasarle valores a las propiedades que tiene el Lightning Accordion real, pero no me interesa que ese Lightning Accordion funcione, ni me interesa testear el comportamiento de ese Lightning Accordion. Entonces, cuando tú te instalas la extensión del WCJest, te estás instalando estos stubs, estos mocks, y esto es lo que están utilizando tus tests cuando los ejecutas. No se está llamando al componente real, siempre se está llamando a este. Por eso os decía que esto es como una utilidad que te da Salesforce para que te sea más fácil testear los componentes con Jest. Y por eso es recomendable utilizar Jest por esta extensión. Y luego lo otro son la utilidad de mocking de wire, que esto, bueno, pues es un poco más complejo, pero te explican cómo utilizar unos adaptadores que son estos de aquí, Create Test Wire Adapter, LDS Test Wire Adapter y Apex Test Wire Adapter, que te van a servir para simular lo que hace el Wire Service cuando tú llamas a Wire y un método de Apex, o Wire y un método de la UI API. O sea, te va a ayudar a simular eso y que no se esté llamando realmente a ese método de Apex. No se puede llamar porque estamos ejecutando los tests en local, entonces de alguna manera tenemos que simular que ese Wire está devolviendo algo y se puede hacer fácilmente, bueno, fácilmente, porque a mí me parece un poco complicada la implementación que han hecho, pero bueno, pero se puede hacer utilizando esta utilidad que te viene instalada con la extensión. Eso se entiende, ¿no? Ahora lo vamos a ver en código. Y luego, bueno, en las sample apps hay más stubs que nosotros hemos creado, que eso lo explico también luego. De todas maneras, esto lo compartiré para que veáis. Entonces, para ver ejemplos, un momento, que me quedo sin aliento, pues he decidido explicarlos siguiendo la estructura de test que habíamos comentado al principio, ¿no? Hemos dicho la parte given. Normalmente, ¿qué vamos a hacer? Crear el componente y inicializarlo, por ejemplo, pues setear sus propiedades públicas y añadirlo al DOM, a ese DOM virtual que me está creando Jest. Si es necesario, en esta parte given, es donde vamos a setear los mocks, stubs o spice, que son los mocks o stubs normalmente son las implementaciones simuladas. Y esto hay muchísimas formas de hacerlo, ¿vale? Si hay, por ejemplo, se puede crear un mock de una función específica con jest.fn, ahora os lo enseño. Se puede crear un mock de un módulo con jest.mock. Hay muchísimas formas de hacerlo. Yo cuando voy a crear un mock nunca me acuerdo cómo se hacía. Entonces me voy a LWC Recipes, busco el caso de uso que yo quiero implementar y entonces busco cómo lo hacen ahí. Porque no escribo test de Lightning Web Components tan a menudo como para acordarme de todas las formas que había de hacerlo. O sea, no soy tan experta en Jest. Entonces, normalmente esa es la estrategia que yo sigo. Si os volvéis más expertos en Jest, pues os acordaréis de cómo se hace cada cosa. Como os digo, yo siempre hago el copy-paste. Entonces, vamos a ver ejemplos de esto. Por ejemplo, este componente que se llama API Method. Ese componente... Esto lo voy a cerrar ya, que era el proyecto nuevo que nos habíamos creado. Y aquí teníamos el WC Recipes. Pues vamos a buscarlo. Se llamaba API Method. Y lo vamos a buscar también en
en la OR para verlo en la OR. Es que tengo esto ya liado. Esto debería ir aquí. Vamos a hacer así. Y vamos a verlo en la OR. Vale, ese componente API method, ese está, dejadme que me acuerde dónde está, puede ser que esté aquí. Composición, no. A ver, aquí no está, bueno, lo puedo buscar de una forma más sencilla. Si busco API method, vale, en parent to child, ahí es donde está, esa es la página en la que está. Pues parent to child, aquí. Vale. Entonces, este componente, este ejemplo, es un componente que tiene un componente hijo incluido que se llama clock y que está llamando a un método que está definido en el componente hijo que refresca el tiempo. ¿Vale? Entonces, a mí lo que me interesa testear de este componente, ¿qué es? Pues lo que pertenezca al propio componente. Sí, lo que haga clock me da exactamente igual. Entonces, el código de este componente sería este. Tenemos el botón, tenemos la referencia al componente hijo y luego otra serie de cosas más. Como estamos llamando a ese método es a través del handler del Lightning Button, es decir, cuando yo hago clic en el botón, se está llamando a clock, se está cogiendo el componente hijo y se está llamando al método refresh y ya está. Y a mí lo que me interesa testear es esta funcionalidad. Me da exactamente igual lo que haga clock. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? Pues, a ver, vamos a intentar moquear, simular la función refresh de ese componente hijo, porque es que me da exactamente igual lo que haga. Entonces, ¿cómo haríamos en la parte given? Bueno, pues esto hay que hacerlo siempre. Lo que os digo, crear el elemento y añadirlo al DOM, a ese DOM virtual que crea JS DOM. Este create element se importa aquí, ¿vale? Y es lo que te permite como crear ese elemento de forma virtual. Aquí le indicas el nombre del componente que quieres crear, que esto sí que tiene que coincidir con el nombrecito de la clase que le hayas puesto al componente. Y esto, digamos, que ya te ha creado tu componente y te lo hayas pintado en ese DOM virtual. Entonces, esto lo vamos a dividir así. Esta sería la parte given, esta sería la parte when y esta sería la parte then. Entonces, ¿qué más hacemos aquí? Setear los mocks. Necesito setear los mocks, esos elementos que van a ser simulados, antes de llamar o de ejecutar la interacción que haga que se lance mi lógica de negocio, lo que realmente quiero testear. Entonces, lo tendría que hacer en la parte given. Y como os he dicho que se hacía el mock de una función con jest.fn, entonces directamente lo que hago es traerme ese elemento del DOM y reasigno su función para que ya no sea mi implementación real nunca más, sino que sea ese mock, esa implementación simulada que simplemente haciendo esto ya me vale para cualquier tipo de función. O sea, haciendo que una función es igual a jest.fn ya se está simulando esa función. No hace falta hacer nada más. ¿Vale? Entonces, luego en la parte when, en este componente en concreto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues a mí lo que me interesa es testear que este handler está haciendo su trabajo. ¿Cómo hago eso? Pues tendré que simular que estoy pulsando este botón para que se lance ese handler. ¿Cómo hago esa simulación? Bueno, pues lo que hago es obtener ese botón haciendo un query selector al DOM, que eso es igual que en el código de Lightning Web Components normales, y llamo a .click, que .click es un método estándar, una función estándar de JavaScript
que hace que se lance el evento de cualquier botón. Bueno, pero esta no es la estándar de JavaScript. Sería un método del Lightning Button, ¿vale? O ahora no lo tengo claro eso tendría que mirarlo. Pero bueno, que sería así la forma de emular que tú estás pulsando ese botón. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en la parte den? Pues tengo que comprobar, sería lo mismo que los assets de Apex, tendría que comprobar que mi componente ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Cómo puedo comprobar eso? Pues en este caso, como me da igual lo que haga el método refresh, lo único que me interesa saber es que ese método refresh ha sido llamado, ¿vale? Porque me interesa saber que cuando yo pulse el botón, en la lógica de mi componente ejecutó esta línea de aquí. ¿Cómo puedo saber eso? Pues gracias a que aquí he puesto un mock, yo directamente aquí puedo hacer, espero que el método refresh, que es un mock, ha sido llamado y ya está. Y me lavo las manos. No tengo que hacer nada más. No tengo que comprobar lo que ha hecho ese método refresh para nada. Lo único que me interesa en este caso es saber que ha sido llamado. Va a haber veces en los cuales nos interese que este método a lo mejor devuelva algún valor porque nuestro componente haga algo con ese valor. Entonces aquí sí voy a poder comprobar otras cosas, pero en este caso, como no hace nada, lo único que hace es llamarlo, pues con comprobar esto ya estaría cubriendo mi código y ya sé que este método de aquí está haciendo lo que tiene que hacer. Eso sería un ejemplo básico de cómo funciona un mock. ¿Dudas? ¿Se ha entendido este ejemplo así más? Juan Diego. Sí, no, sin duda ninguna. Vale. Genial. Pues tenía por aquí, eso os había dicho, ese es un ejemplo de moquear una función. Os he dicho que también se puede moquear un módulo completo, por ejemplo. Vamos a ver este otro componente. Voy a cerrar las otras. Y este es un componente, a ver que yo recuerde lo que hacía. Vale, sí. Este es un componente que utiliza código que hay en otro componente creado por mí que se llama Mortgage, que te permite calcular cosas de una hipoteca, ¿no? De cuánto tiempo vas a tardar en pagarla y no sé qué. A mí me da igual lo que haga el componente Mortgage, porque el componente Mortgage debería tener sus propios unit tests puros. A mí lo que me interesa es calcular, o sea, comprobar que todo en este test en concreto me interesa comprobar que toda esta lógica de aquí está funcionando bien. Entonces, yo puedo hacer mock de ese módulo completo. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace aquí, se hace al principio de como de tu test suite, de tu clase de test, y le dices, quiero que cuando se utilice mi Lightning Web Component en entorno de test, cuando yo estoy ejecutando los tests, el módulo Mortgage, todas las funciones que tiene ese módulo Mortgage sean mocks. No quiero que hagan nada, quiero que sean tontas y que yo las pueda inspeccionar y pueda saber si se han llamado, con cuántos parámetros se han llamado, etcétera, etcétera. Pues este sería otro ejemplo. ¿Y esto qué es lo que me permite? Pues, a ver, este no... Bueno, sí. Vamos a ver cómo es este componente en Laos, que no me acuerdo muy bien. Este me parece a mí que está en Third Party Libraries, ¿puede ser? No, en MISC. Aquí, vale, sí. Vale, este lo que hace es que te calcula cuando tienes que pagar al mes de las hipotecas cuando le das al botón. Entonces aquí lo que me interesa comprobar es que cuando yo le estoy dando a este botón, mi lógica
este es el handler del botón, mi lógica está llamando al metodillo ese que me estoy importando del módulo mortgage. Me da igual el resto, lo que me interesa es saber que se está llamando a ese método. Entonces, ¿cómo se comprueba eso? Pues aquí se está comprobando, por ejemplo, ¿qué se hace? La parte given, se crea el elemento, se añade al DOM y ya estaría, el mock ya estaría, porque lo hemos puesto a nivel de clase, o sea, a nivel de este módulo de JavaScript, a nivel de fichero. Entonces, ese mock ya estaría. Y ahora, esto sería como la parte when, que ¿qué hago? Simular que estoy haciendo clic del botón. Esto ahora os explico por qué es. Y en la parte then es donde yo buscaría, o sea, comprobaría que el método calculate monthly payment se ha llamado, pero además tengo como muchas más opciones en Jest para comprobar, pues, configuraciones de cómo se ha llamado ese método. En este caso estamos diciendo, estoy comprobando que el método se ha llamado con exactamente estos parámetros, que son los que me venían por defecto, los que deben venir por defecto en el componente, que serían estos de aquí. Estos serían los parámetros por defecto. Entonces, es algo parecido a lo que hemos visto antes, pero el mock se hace de otra manera. ¿Por qué está esto de aquí? Porque, bueno, realmente esto aquí no me hace falta, está mal, ¿vale? Este test está mal. Eso solamente me hace falta en el caso en el cual yo aquí vaya a comprobar algo que se ha repintado o re-renderizado en el DOM. Ahora busco un ejemplillo y os lo enseño. En este caso no me hace falta, estoy segurísima. Luego seguro que sale algún otro componente en el cual está esto. Spy, ya os he dicho que no tenemos ejemplos de Spy en Lightning Web Components. Hay una forma de hacer mocks que sería, o sea, de setear mocks, pero para todos los tests del proyecto, que eso sería en JestConfig. Aquí a nivel de proyecto hay un fichero que se llama JestConfig.js y si no existe lo podéis crear. Y aquí lo que haces es exactamente lo mismo. Bueno, no es un... O sea, no es exactamente lo mismo porque no estamos haciendo el mock directamente, pero sí que le estoy diciendo que para todo el proyecto, cuando ejecute los tests y los tests estén importando algo de Salesforce Apex, en lugar de intentar importar un módulo real Salesforce Apex, me importe un módulo que hay guardado aquí, en esta carpeta, ForceAppTest, JestMocks, Apex. Ahí. Que tengo calor, tengo frío. Entonces, si voy a esa carpeta, resulta que esto es el módulo que se me está importando en todos los tests que utiliza mi proyecto. Esto, por ejemplo, yo os recomiendo que os lo copiéis de LWC Recipes, la carpetilla esta de JestMocks y la configuración del JestConfig.js, porque aquí hay un montón de mocks que hemos implementado nosotros que no estaban en la extensión esta de LWC Jest y que los hemos ido necesitando para escribir todos los tests de LWC Recipes y entonces pues ya está el trabajo hecho, ¿sabes? No tenéis que pensar cada vez que tengáis una dependencia, uy, ¿esto cómo lo moqueo? Sino que ya está hecho a nivel global de todo el proyecto. Entonces esa sería otra forma de crearte también implementaciones simuladas o mocks. Y bueno, cualquier tipo de mocks como los wire adapters. Vamos a ver, por ejemplo, esto es lo que os he dicho que lo han hecho en la extensión y que me parece un poquillo difícil de implementar, pero bueno, lo copiáis y ya está. Por ejemplo, tenemos aquí un componente que lo que hace es llamar a un método de Apex con wire. ¿Cómo testeo este tipo de componentes? Pues tengo que utilizar lo que me dan en la extensión LWC Jest. Y se hace de esta manera. Ya os digo, es un poco difícil de entender porque tiene pues, toda la sintaxis nueva de JavaScript, ¿no? Tiene, por ejemplo, pues
esto de aquí, que sería de estructura, se llama Object Structuring, ¿sabes? Como que la sintaxis viene un poco complicada, sobre todo si vienes del backend, pero ya os digo, al principio no os preocupéis muchísimo por entender perfectamente qué es lo que está pasando aquí. Esto quedaros con que es la forma en la que estamos haciendo que el wire adapter devuelva valores, los valores que yo quiero de Apex. Y ya está, ¿vale? Entonces, así es como se setea ese mock. Y ahora, una vez que se ha seteado el mock, yo en cada test le tengo que decir qué datos quiero que me emita de forma falsa ese wire adapter. Entonces, por ejemplo, le puedo decir que me emita pues una lista de contactos que sea contacto 1, contacto 2, contacto 3, contacto 4. Le puedo decir que me emita una lista de contactos vacía para ver cómo se comporta el componente cuando ese wire emite una lista de contactos vacía, etcétera, ¿vale? ¿De dónde me viene esta lista de contactos? Bueno, pues resulta que si lo que yo quiero que emita es un tipo de dato muy sencillo, pues no pasa nada, lo puedo poner aquí en la clase y ya está. Pero si es un tipo de dato más complicado, es recomendable, veis que aquí estoy haciendo un require, pues es recomendable guardarlo en un fichero .json que tenga ahí pues toda la lista de contactos que yo estoy simulando, que mi wire adapter está emitiendo. Se va complicando la cosa un poquillo, ¿no? Ya está, esto ya es lo más complicado que hay. Ya no hay nada más complicado que el wire adapter. Pero ya os digo, esto es ir viendo test e ir entendiendo un poquillo, aunque no se entienda todo desde un principio, porque venimos casi todos del backend, se va cogiendo poco a poco. O sea, ya estoy con el coger, se va entendiendo poco a poco. Vale, os había explicado unos cuantos test en los cuales se hacían mock, porque me interesaba que vierais cómo se hace esa parte de simular. Luego en las partes when, pues hemos visto solamente un tipo de interacción, que es qué pasa cuando le doy al botón, ¿no? Pero se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, vamos a ver este de Hello Binding. Hello Binding está aquí. Hello Binding lo que hace es que cada vez que yo escribo algo aquí en este Lightning Input, lo va como replicando en el componente padre. Vamos a ver el código de este componente. Voy a cerrar todo. Hello Binding. Entonces es un componente que utiliza Lightning Input. Acordaros, en mi test no se va a utilizar el Lightning Input de verdad. Se va a utilizar el Lightning Input de mentira, que tiene propiedades API que se llama Label Value on Change y ya está. No hace nada más, es el Lightning Input. Y a mí lo que me interesa comprobar es esto, ¿no? Es que cuando ese Lightning Input está lanzando el evento Change, lo que sea que me venga en el evento.target.value se esté guardando en greeting y eso esté haciendo que se actualice lo que yo veo en la pantalla. Y aquí voy a poder explicar lo del Flux Promises. Entonces, ¿cómo emulo eso? Pues aquí tenemos la creación del elemento, esta sería la parte given. Aquí, bueno, estamos haciendo un check porque estamos comprobando que por defecto el greeting que hay, el saludo que hay, es el que vendría por defecto, que es test, ¿no? O sea, a ver, esperaros, que me estoy liando. Vale, no. Aquí estamos haciendo una primera verificación que lo que hacemos es obtener el elemento div que hay pintado en ese DOM virtual. ¿Por qué? Porque voy a querer comprobar este parámetro de aquí, cómo se ha pintado, ¿no? Al final. Entonces, estoy obteniendo ese elemento div y estoy esperando que el contenido del div no sea hello test, ¿vale? Hello test. Esto es simplemente una concatenación de caracteres hecha en JavaScript con una funcionalidad nueva de las últimas versiones de JavaScript, pero es lo mismo que poner hello más expected. Que esto... vale, sí. Y esto de text content
es una propiedad estándar de JavaScript, que simplemente te devuelve el contenido que tenga ese div, ese elemento del DOM, ¿vale? Entonces, ahora la parte when sería esta de aquí. ¿Y qué es lo que queremos? Hemos dicho que en la parte when siempre simulamos una interacción con el componente, ¿no? Como antes que le hemos dado un botón, hemos simulado que le dábamos un botón. En este caso, ¿qué vamos a simular? Pues vamos a simular que ese Lightning Input que es simulado ya de por sí, lanza un evento de tipo change y que ese evento en su propiedad value tiene el valor ese con el que estamos haciendo la prueba, test. ¿Vale? Entonces, esto supuestamente debería lanzar la lógica esta que tenemos aquí, el value debería ser test, mi componente debería renderizarse en el DOM y ahora aquí me tendría que poner hello test, ¿no? En lugar de tener este valor por defecto, Word, debería ya tener hello test. Entonces, en la parte then es donde yo compruebo que el div.textContent es ahora hello test. ¿Por qué ahora en este caso sí que tengo aquí el Flux Promises? Porque siempre que vaya a comprobar que el DOM se ha re-renderizado, necesito hacer esto. Es por cómo funciona Node. Porque en Node se van como acumulando peticiones asíncronas y la petición de re-renderizar el DOM es asíncrona. Y entonces digamos que la tienes que lanzar, tienes que decir como acaba con todas las peticiones, ejecuta todas las peticiones asíncronas que haya en la cola para que finalmente se te pinte el DOM y para que finalmente tú seas capaz de ver lo que se ha re-renderizado después de la prueba que tú has hecho. Entonces, esto es necesario, que es un método que tenemos por ahí definido en todos los tests de Lightning Web Component Recipes, que simplemente hace lo de promise.resolve. Lo que os digo es como resolver todos los eventos que hay en la cola para que al final se te quede el DOM pintado como debería quedar en un navegador real, con todos los cambios que tú has hecho. ¿Se entiende? Esto también es un poquillo complejo, ya os digo, es ponerse e ir viendo poquito a poco ejemplos, y con los ejemplos se va entendiendo. Y lo que con esto vais a aprender testing de JavaScript general, y JavaScript, y Node, es lo que estáis aprendiendo, no estáis aprendiendo nada específico de Lightning Web Components. Sí, lo bueno también es que tenés muchos ejemplos, ¿no? Que podés ir siguiendo y tomando Sí. de guía, ¿no? Para ir Sí. practicando. Sí, sí. Se podría llamar, bueno, en la parte web, pues se podrían hacer más cosas, ¿vale? Esto lo dejo ya que lo miréis vosotros. Llamar a un método público del componente, esto lo hemos hecho antes en la parte given, se puede hacer también en la parte when. Se puede llamar a un evento, se puede lanzar un evento para que lo capture el componente, ¿vale? Yo he puesto como diferentes formas de interaccionar con el componente que son muy comunes. Y luego en la parte then, pues ya que comprobaríamos lo que acabamos de ver, comprobamos que el DOM ha sido modificado, es para lo que necesitamos el Flux Promises y lo que hacemos es hacer un query selector y ver qué partes del DOM han sido modificados por mi lógica, comprobamos que un método público ha hecho lo que esperas, podemos comprobar que un componente ha lanzado un evento. Eso se hace creando un event handler que sea simulado. Y entonces luego en ese event handler tú compruebas que ha sido llamado. ¿Vale? Un poco complejo también. Y bueno, estos son el tipo de ejemplos de la parte de que os podéis encontrar, pero que son similares a todo lo que estábamos viendo. Lo importante es tener en la cabeza las tres partes que hay y qué es lo que tengo que hacer. Setear mi componente, inicializarlo, setear los mocks. Luego, siguiente, ejecutar la interacción con la página. Me da igual lo que hagan otros componentes, solo me interesa lo que hace el mío. Y por último, hacer asserts, ¿no? Hacer asserts y comprobar que el componente ha pintado lo que yo necesito.
o sea, no me paro en esto, ¿vale? Si tenéis dudas, preguntarme tranquilamente, de forma asíncrona, por email o lo que sea, porque son ya las 7:30 y quería enseñaros un par de cosas más que son interesantes. Esto lo he comentado también. Si tengo que simular datos en un unit test, hombre, pues si son datos que es solamente una constante, pues lo puedo poner a nivel de mi clase o de mi módulo JavaScript y ya está. Pero si voy a utilizar pues, una lista de contactos, pues mejor utilizar datos realistas. Yo lo que hago directamente, por ejemplo, si quiero testear un método de Apex que me devuelve contactos, yo me voy al Chrome, por ejemplo, aquí. A ver, Apex. Esto me devuelve contactos, ¿no? Entonces yo me vengo aquí a inspeccionar y aquí en las llamadas de red yo tengo las peticiones o sea, las respuestas que la OR me está lanzando, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, a ver. Estas son las respuestas a las llamadas de Apex que se están haciendo. Entonces yo me vengo aquí y como tengo ya aquí la respuesta, me copio directamente esto y estos son mis datos de test. Guardo esto en mi JSON y se ha acabado. Y así tengo datos de test reales y no tengo que estar yo creando el dato de test que sea. Y eso, y se pueden guardar en un fichero JSON y así es como te queda más limpio el código. Es una buena práctica. Vale, y esto es lo que os quería enseñar, que está muy chulo, que sería cómo hacer debug, que esto está muy bien. Hay 3 formas de hacer debug y hay 3 vídeos que creé yo que están publicados en el canal de Salesforce Developer que te explican las 3 formas. Pero la más sencilla, sin duda alguna, es con las extensiones de Visual Studio Code, que no hay que hacer nada, no hay que instalar nada, simplemente teniendo las extensiones ya te funciona. Y esa es la que os voy a enseñar. Entonces, vamos a hacer la prueba con este componente Hello Binding, ¿vale? El que escribíamos y luego pintaba en el propio componente lo que estaba haciendo. Entonces, vamos a poner que yo estoy creando este test y no me funciona, y no me funciona, y no me funciona, y ¿por qué no me funciona? Digo, vale, pues voy a poner unos puntos de interrupción aquí en el test y voy a poner también unos puntos de interrupción en el propio componente, porque ahora lo voy a poder ejecutar en modo debug y voy a poder ver que ese componente, o sea, voy a poder utilizar el debugger de Visual Studio Code y pararme en esos breakpoints y ver los contenidos de las variables y todo eso e interaccionar con el componente. Se me olvidaba decir, ¿cómo se ejecuta el test? Bueno, pues aquí hay un botoncillo Run Test, que esto lo incluyen también las extensiones de Visual Studio Code. Se puede ejecutar también por línea de comandos, npm Run Test y el nombrecito del test. A ver. No he visto si sale, ¿no? Como en Apex, que te da la cobertura o cuánto es Eso lo que está sería, cubriendo. para eso lo tienes que ejecutar en modo coverage. Ahora hacemos una prueba, ¿vale? Aquí podría hacer npm run test y me parece a mí, no me acuerdo exactamente, pero me parece que es así, .test.js, pero claro, bueno, no es así, pero hay una opción de hacerlo por línea de comandos, lo que pasa es que yo siempre lo hago con las extensiones porque es mucho más sencillo, ¿no? Y luego hay otra opción también que es, aquí hay una pestaña de run, no, esa no es, testing. Hay una pestaña de testing y aquí te salen tanto los test de Apex como los test de Lightning Web Components y también los puedes ejecutar desde aquí. O sea, si yo busco aquí el Hello Binding, puedo ejecutar o la clase entera, que también se puede ejecutar de aquí, por cierto, o un test específico como ese. ¿Vale? Eso sería ejecutar el test. ¿Esta opción de dónde salió? ¿Algo? Sí, Porque, esto aquí mira, sí, en el simbolito este que es como una probeta, testing, ¿vale? Eso te lo instala las extensiones de Visual Studio Code. nunca he usado eso. Vale, y ahora, ¿cómo hacemos el debug? Pues en lugar de darle a run, le doy a debug o el bichito, este bichito de aquí o este bichito de aquí.
Entonces le doy a debug y entonces esto lo que está haciendo es lanzarme el test en modo debug y me está... vale, ¿por qué no ha funcionado? Esto pasa a veces. A veces falla el debugger, sobre todo cuando estás haciendo una demo. Ya te ha funcionado, ¿vale? Y lo tienes que ejecutar otra vez. No, pues no me ha funcionado. Voy a cerrar el Visual Studio Code y lo voy a abrir de nuevo. A veces hay cosas que no funcionan y vuelven a funcionar cuando haces eso. No sé por qué, hay algún fallo, pero no lo tengo claro. Vamos a intentarlo de nuevo, porque está guay de ver. Y además me hace gracia porque esta charla la hice hace como un año o algo así en otro developer group y me pasó exactamente lo mismo, que no hubo manera de que me funcionara el debug. Y lo probé ayer, ¿eh? Dije, venga, a ver, que me funcione. Vale, ya me ha cargado. Los colmos de los directos. De verdad, ¿eh? Me pone que está running, ¿no? Pero no se ha parado en las variables que se tendría que parar. No. No sé por qué no se está parando, pero teóricamente lo que debería pasar es que se debería parar aquí. Voy a lanzarlo a nivel de clase completa. A ver si hace algo diferente. Bien, se ha parado. A nivel de clase completa me ha funcionado. ¿Por qué no me funciona a nivel de test? No tengo ni idea, ¿vale? No tengo ni idea. Entonces, aquí se ha parado y yo ya puedo ver aquí, pues por ejemplo, qué es lo que tiene element, esta variable element de aquí. ¿Vale? Puedo hacer watch de algunas variables, las que sean. Podemos ver el call stack. Podemos activar y desactivar los breakpoints. Puedo utilizar la consola de debug y aquí decir, uy, a ver qué tiene element. Es un HTML element, ¿no? O por ejemplo, le doy aquí y puedo ver esto que me devolvería, si me está devolviendo algo o no. Pero no solamente puedo, o sea, esto entra en mi código de test, pero entra también en el código de mi componente. Y puedo ver aquí event.target.value, que es lo que tiene. En este caso tiene test. Esto me va a servir para debuguear mis componentes y para que sea más fácil pues ver qué es lo que está pasando. En lugar de estar haciendo console.log, no sé qué, no sé cuántos, pues con esta herramienta es mucho más sencillo. Vale, y por último, lo del modo coverage, que decía Virginia, creo que tengo una slide para eso. Bueno, os dejo aquí un vídeo donde explico todo esto, pero que es básicamente lo que os acabo de decir. El modo coverage, ¿vale? Cuando creas el proyecto por defecto, hay un script que es test unit coverage. Vamos a verlo. Aquí, esto ya, bueno, ya voy a parar el debugger. En package.json hay un script que se llama test unit coverage que utiliza esa extensión para calcular la cobertura de código y tal. Voy a poner esto así un poquillo más grande. Y entonces si ejecutas, acordaros, los scripts se ejecutan con npm run y el nombre del script, pues si lo ejecutas así en modo coverage, ahora te va a calcular el coverage que tienes. A ver que voy a ir cerrando esto por aquí para que veamos otra cosilla. Está ejecutando todos los tests de mi proyecto. Y está a la vez calculando la cobertura. Todo esto se puede hacer por línea de comandos, por tanto se puede automatizar en tu sistema de integración continua y asegurarte de que tienes la cobertura de código que quieras tener. Salesforce no tiene ninguna directrices para los test de Lightning Web Component, ¿no? O sea, por ejemplo, que tenga un 75%, así como tiene con Apex. No, porque... Algunos límites. Claro, mira, el motivo por el que hay esa restricción en Apex es porque la plataforma de Salesforce es multitenant y tú estás compartiendo los recursos con otras empresas, otras organizaciones,
hay los recursos que hay como por debajo, la base de datos, la memoria y todo eso. Entonces a ellos les interesa que tu código no esté rompiéndose todo el rato. O sea, a Salesforce le interesa que tu código de Apex funcione bien. Los test de Lightning Web Components son tu problema. Si tú no quieres crear test de Lightning Web Components, pues peor para ti, bajo mi punto de vista. Pero ya a Salesforce no le perjudica que tus Lightning Web Components se rompan. Es por ese motivo. Bueno, ¿vale? pero los Lightning Web Components no sacan recursos, o sea, el tema que tengas un componente ahí roto y que se esté cargando continuamente o te dé un fallo, te bloquee la pantalla, también. Pero tú date cuenta que los Lightning Web Components se ejecutan en tu navegador. Entonces, realmente no estás utilizando, a ver, cuando llamas a Apex, sí, pero tu código Apex Vale. sí que se está ejecutando en los servidores de Salesforce, pero los Lightning Web Components se ejecutan en tu navegador. Por eso es. Bueno, veis aquí la cobertura del código, te dice el porcentaje de código que hay cubierto de cada test y todo eso, número de líneas, no sé qué. Y se crea por aquí también una carpeta coverage y esa... Mariano hizo una pregunta. Mariano pregunta si eso sería que pasan los assert de Jest. Bueno, esto no es solamente que pasan los assets, sino la cobertura de código. O sea, si yo, por ejemplo, tengo aquí un test que tiene un asset, pero ese test no está haciendo que se alcancen estas líneas en la ejecución del test, estas líneas no estarían cubiertas. Lo que te está calculando es el número de líneas de código que se cubren por la ejecución de tus tests. Que es lo mismo que en Apex. En Apex está eso también. Sí, al final los assets, cuando en Apex, por ejemplo, estás validando que realmente la funcionalidad que vos querías, que esperabas, es la correcta. Si no pones un asset, a ver, estás haciendo una mala práctica, pero no quiere decir que el test funcione mal. Claro, deberías hacer asset. O sea, los test deberían tener asset porque es la forma que tienes de hacer la comprobación, ¿no? De comprobar que tu código funciona correctamente. Esto es lo que os quería enseñar. A ver si esto como lo... abrir así. Que se crea una carpetilla coverage, mira, se me ha abierto aquí al lado, con un report como mucho más bonito en HTML que se puede ver y que está bastante bien. Eso se ha creado al ejecutar los tests en modo coverage. Pues bueno, ya está. Esto es la web que os he compartido al principio, que ya os he dicho que todas las apps tienen unit test. Especialmente interesante la de LWC Recipes, porque es muy fácil ver qué caso de uso es el que tú tienes y mapearlo a eso y decir, venga, pues voy a partir de aquí y ya lo arreglo o lo adapto a mi caso de uso concreto. Y os dejo por aquí unos cuantos recursos que son básicamente los que hemos visto, más un trailhead que hay de Test Lightning Web Components, que está bien, está bastante bien, te explican cómo va lo de mocking, etcétera. Hay otro por ahí de Apex también, que te explican cómo van los mocks de Apex, que te puede dar un poquito de claridad también sobre lo que es el unit testing puro. Y poco más. No sé si tenéis más preguntas. Creo que esto ya, sí. Ya hemos llegado al final de la charla. Esto es un tema complicadete, ¿vale? No es un tema fácil, pero poco a poco se va aprendiendo. Entonces es como todo, ponerse y ya está. Y es lo que os digo, que la ventaja es que estáis aprendiendo JavaScript, estáis aprendiendo Node y eso es un skill muy portable, ¿no? a cualquier otra tecnología. Entonces es bastante interesante. No sé, preguntas, me podéis tirar también unas piedras si no se entendió, me podéis criticar. No, mi lado todo bien, se entendió bastante. Es que yo también vengo yo antes de empezar con Salesforce, yo venía de Full Stack, yo venía con Front-End.
Vale, También. pues entonces a ti sí te habrá resultado entendible la charla, ¿no? Sí, yo usaba JavaScript en MaxScript 5 y esto Sí. todo, el arrow function es todo de MaxScript 6, que es más nuevo, pero sí, más o menos. Sí, eso es otro tema. Yo también venía de backend, pero el JavaScript que había utilizado en mi vida era el del año 2005. Y cuando vi la sintaxis nueva de JavaScript, me parecía que estaba aprendiendo otra cosa totalmente diferente. Pero me puse a estudiarlo, a echarle un tiempecillo y tal, y con eso ya me di cuenta que realmente no es diferente, o sea, es lo mismo, pero tiene una sintaxis que al final es más útil, pero es más difícil de entender, así de primeras. O sea, es más rápida de escribir, pero de primeras es más difícil de entender. Y lo mismo, eso poco a poco, porque la primera vez que te pone a estudiar el JavaScript moderno, no te enteras de nada, porque son demasiadas cosas a la vez, demasiados cambios a la vez. Pero poco a poco vas identificando y dices, vale, esto es una arrow function, vale, esto es lo del object destructuring, vale, esto es tal, y poquito a poco. Bueno, chicos, si nadie tiene ninguna pregunta, más que nada porque como estamos grabando, si quieren ahora seguimos charlando. Darte las gracias, Alba, por esta sesión y por unirte a este grupo de la comunidad de Salesforce Developer Group de Algeciras, que bueno, por el momento, como estoy en Argentina, intentaremos dar más eventos, pero así de forma online. ¿Vale? Voy a parar de grabar y ya si quieren continuamos así en petit comité. Yo tengo una pregunta off topic por si acaso a alguien le ha pasado.